Buenas tardes. Nuestro segmento de ahora será acompañado por el excelentísimo doctor Mateo Luzuriaga, que nos va a hablar acerca de la casa de Bernarda Alba y algunas preguntas que tenemos para hacerle. Por favor, demos la bienvenida al doctor Mateo. Mateo, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Consideras que la obra trata sobre problemáticas humanas profundas y crees que su finalidad principal es despertar en el receptor interés en el comportamiento humano? Principalmente en este drama, en esta tragedia, ¿no? Yo creo que sí existen problemáticas bastante profundas, ya que podemos hablar no simplemente de un caso aislado, sino de una sociedad entera. García Lorca alude a esta problemática y logra concentrarla en esta familia en específico, en Bernarda Alba y sus hijas, y crea una empatía, una conexión con el receptor, ya que no habla de la sociedad en sí, sino de una pequeña familia que tiene problemas sociales, socialmente aceptados y socialmente discutidos. Es por eso que García Lorca logra captar el interés y más que nada intenta que nosotros veamos el comportamiento humano de una forma diferente. Si comparas el rol social que desempeñan las mujeres en la época en la que se desarrolla la obra, hay cambios con el rol que cumplen en la actualidad. Es bastante polémico y hay que tratarlo con bastante cuidado. Sin embargo, yo considero que el rol que desempeñaron las mujeres en aquella época, y específicamente enfocándonos en la obra de Lorca, no ha cambiado bastante, principalmente porque todavía, especialmente donde nosotros vivimos, estamos sumergidos en una sociedad machista. Lo que intenta hacer Bernarda es asumir el rol del hombre. Ella no puede mantenerse en el rol de la mujer para seguir adelante, porque el rol de la mujer no es fuerte, ¿sí? No es bien visto, no puede manejar bien las cosas, entonces ella tiene que pasarse al rol masculino para poder cumplir y sacar adelante a su familia. Y obviamente así sucede ahora, y lamentablemente es algo que nosotros como sociedad debemos intentar cambiar. Pero vemos que en esta obra de Lorca, si bien fue escrita hace ya varios años, en 1939 para ser exactos, sigue tratando con problemáticas de la actualidad. Es por eso que es tan leído y tan recomendado, y el público en general siempre logra tener esta conexión bastante fuerte con esta obra y logra interesar a las personas que lo ven, ya que a pesar de que pase el tiempo, la sociedad y su esquema machista y marcado a la final predominan y se ha extendido, ¿sí?, demasiado el tiempo de esta sociedad. Es lamentable, pero también es interesante ver cómo Lorca, a pesar de que pasen los años y pasen las generaciones, sigue siendo bastante analizado y se puede todavía encajar en la sociedad en la que se esté viendo. ¿Qué crees que significa el desenlace de la obra, tanto para el desarrollo de la misma como para el efecto que se quiere causar en el receptor? El desenlace de esta obra es bastante trágico y es bastante marcado. Un final bastante explosivo, se podría decir, donde a la final Bernarda encuentra a Adela ahorcada y Pepe Romano pues nunca murió. Es bastante chocante ver cómo a la final, sí, de hecho, más allá de los personajes y de la obra como tal, cómo a la final la sociedad se impone ante los deseos que tiene esta joven muchacha, llenas de esperanza, llenos de energía, y obviamente al tener esta conclusión trágica, este desenlace bastante trágico con la muerte de Adela, podemos entender bastantes cosas en el desarrollo. Yo diría que una de las cosas más importantes, ¿sí?, que podemos entender es que si bien
las nuevas generaciones tienen bastantes ganas de cambiar las cosas, un ímpetu bastante grande, es muy difícil cambiar algo, eh, ya que no es simplemente cambiar un individuo o una familia, sino hablamos ya de cambiar un grupo o una sociedad entera que ha sido curtida y ha venido de años siendo inculcada con valores caducos que simplemente ya no van acorde a la época. Entonces vemos como a la final, aunque Adela intenta y tiene esta ilusión de poder ella ser la moza de Pepe Romano y que la vaya a visitar cuando ella quiere, no necesariamente tiene que estar casado con él, que va totalmente en contra de las normas que dicta la sociedad en aquella época, ella sigue teniendo la ilusión y sigue teniendo las ganas de hacerlo. Pero vemos que a la final, con este trágico punto aparte que pone Lorca, vemos que sí, que todos sus sueños, que todas sus metas, y que no solamente de Adela como personaje, sino de toda una generación de jóvenes, es bastante difícil de lograrla y es muy marcada. Y poder intentar cambiar no simplemente a una persona que fue la mamá, sino a toda una sociedad y a toda una familia. Entonces ahí viene el mensaje que quiere dejar Lorca en el receptor, que si bien los cambios son buenos, son bastante difíciles de lograr y hay que saber por cuáles vías uno puede ir, cuáles cosas son viables e ir cambiando poco a poco las cosas. Dime, ¿cómo crees que se utilizan los espacios para desarrollar la trama y el conflicto de la obra? Están viviendo en su propia casa se puede tornar en una celda, en una cárcel, donde las van a confinar después de que su padre murió, el luto que marca a Bernarda, pero aún así con el resto de hijas lo mantiene. Aquí García, Lorca utiliza la casa, porque si bien la casa sí es símbolo de familia y amor y unión, logra transformar esta casa en una celda, en un lugar donde ni las chicas saben qué hacer. Entonces vivir confinado, torturado, por una tradición, ya que en la casa de Bernarda su madre hizo lo mismo y su abuela también hizo lo mismo. Son tradiciones que para esa época y bueno, para ahora son mucho más descabelladas, pero que existían y que se venían dando ya con anterioridad y que se seguía aplicando, a pesar de que pasen los años, a pesar de que pasen las generaciones, pues seguían aplicando. Y entonces vemos esto, cómo las cuatro paredes se pueden tornar ya no en una habitación alegre con ventanas, sino en una celda con barrotes. Y es esto lo que quiere transmitir Lorca, que si bien la casa es un símbolo bastante positivo, al cambiar ciertos aspectos se vuelve más o menos como una... ¿Cuál piensas que es la relación entre el título y la obra en sí? Lorca cuenta que sus padres tenían una casa en un pequeño pueblo en España y su vecina prácticamente era una señora que se llamaba Bernarda y sus hijas, que estaban vestidas siempre de negro y estaban confinadas en su casa. Bien, es una alusión y una crítica hacia sus primos, hacia su familia más allegada, que con la llegada del franquismo a España, días después de haber publicado esta obra, lo llegan a fusilar. Ahora, para finalizar, ¿en qué medida crees que el autor hace una crítica social en su obra? Logra hacer una crítica bastante fuerte hacia lo que él estaba viviendo en esa época, con la llegada de Franco y el régimen totalitario y la opresión que se puede ver reflejado en el personaje de Bernarda, una matrona autoritaria, déspota, que siempre está encima de sus hijas, controlando todo y cada aspecto de la casa, no se le escapaba ni un solo detalle. Así lamentablemente comenzaron a vivir los españoles con la llegada de Franco en el 39. Y es esto, es la crítica que Lorca pretende hacer hacia la sociedad de aquella época y me parece que hacia la sociedad en general, donde si bien unas ideas fueron utilizadas antes, a medida que pasa el tiempo uno debe transformarlas
y adecuarlas para que no caduquen, para que no expiren, para que no descuadren, para que no dañen la sociedad que intenta avanzar. Esta evidentemente es una crítica social. Con esta crítica social logra dejar una huella a todas las generaciones que han venido después de él. Ha logrado transmitir esta inconformidad y esta incomodidad y se ha logrado acoplar maravillosamente a cada una de las sociedades que han venido, que han llegado y que han transformado el planeta. Lorca sigue llegando a las personas, Lorca sigue haciendo historia, y si bien ya no está aquí con nosotros, lo seguimos leyendo y lo seguimos apreciando bastante.